El día de hoy vamos a hablar de que si es malo ser un homosexual o en otras palabras gay o lesbiana, o sea, una persona a la cual atrae su mismo sexo y vamos a ver este tema de una manera profunda y lógica y vamos a hablar también de una manera profunda de que si acaso a Dios le molesta esto y si mira esto como algo malo y como este tema es muy controversial, solamente pido que no se ofendan y que veamos este tema por lo que es, porque tanto como los que apoyan esta preferencia y los que no están de acuerdo siempre van a tener algo de qué quejarse o ofenderse cuando se habla de este tema y por eso es muy importante oír a los demás y entender los detalles de que por qué piensan como piensan de este tema para comprender a los demás a un nivel humano. Y hay personas que no están de acuerdo con la gente que tiene estas preferencias y otros que sí. Y muchas personas que no están de acuerdo con el homosexualismo es porque lo miran como algo inmoral o un pecado o un mal muy grande y dicen que adecuadamente y moralmente que solamente un hombre y una mujer pueden estar atraídos el uno hacia el otro porque miran el estar atraído a tu mismo sexo como algo que va en contra de la naturaleza humana. Como la mayoría de los humanos están atraídos al sexo opuesto, miran esto como algo extraño y raro de que haya humanos que les guste su mismo sexo y no quieren que las personas homosexuales demuestren públicamente su interés sexual, ya sea si es con alguna pareja o alguien que les gusta, que porque el hacer esto le pone un mal ejemplo a los niños y a los más jóvenes y mucha gente no quiere que sus hijos miren esto porque tienen miedo a que se les meta esta idea y que los influya de una manera negativa y que se hagan así, porque les causaría tener vergüenza al tener a alguien así en su familia. Entonces mucha gente mira a la homosexualidad como algo negativo. Ahora, ¿por qué les causaría vergüenza o no les gustaría tener a las personas a alguien así en la familia? Y esto es porque cuando alguien tiene esta preferencia homosexual puede ser la burla de los demás. Y esto es porque a veces una persona con esta preferencia actúa y se viste diferente de lo que es considerado normal. Por ejemplo, muchos hombres que son gays suelen ser muy femeninos en sus comportamientos y se visten muy femeninos. Y luego hay lesbianas que se visten como hombres y actúan muy masculinos. Y la realidad es la siguiente. Cuando alguien demuestra tener este tipo de apariencias y comportamientos por ser homosexual, va a haber amistades y va a haber familiares o hasta extraños que se van a burlar no solo de ellos, sino también pueden molestar a la gente más cercana de la persona homosexual y pueden hacer comentarios muy negativos hacia ellos. Por ejemplo, hay gente que dice cosas como que ya vi que tu hermano salió del closet y no me sorprendería si tú te salieras también. O ya está en la sangre de ustedes ser de esa manera. Y lo dicen de una manera burlona, de una manera para atacar y hacer a que se sienta alguien como menos. Y si le dicen a alguien esto muy seguido, puede hacer a que se sienta muy mal. O alguien le puede decir a la mamá o al papá de la persona gay o lesbiana que su hijo o hija trae vergüenza hacia la familia de ellos por ser como es y que son pecadores y que están muy lejos de Dios por sus gustos y que se van a ir al infierno y pueden categorizar a la mamá o al papá como padres malos que no supieron cómo criar a sus hijos para explicar por qué salieron así, porque la gente idealiza una manera en cómo debe de ser una familia o un individuo y si alguien sale diferente a lo que se espera es atacado y ser homosexual trae riesgos porque alguien así puede ser agredido de una manera horrible verbalmente o físicamente, pueden ser golpeados o hasta asesinados y el mundo se ha mejorado un poco en cómo ve y acepta la homosexualidad, pero todavía hay mucha gente en el mundo que puede reaccionar de una manera violenta hacia una persona así. Y en muchos lados del mundo esta preferencia no es aceptada por la religión o por la manera de pensar de la gente de ahí porque lo consideran como algo malo. Y mucha gente cercana a una persona homosexual como algún familiar o amistad puede alejarse y cortar toda conexión con una persona así y le dejan de hablar porque pueden sentir vergüenza que los relacionen con ellos y no quieren ser ridiculizados o simplemente no están de acuerdo moralmente con ellos. Ahora, también hay personas que tienen preferencias homosexuales, pero no demuestran estos comportamientos ni tratan de parecerse al sexo opuesto, pero el simple hecho que sea gay o lesbiana puede causar a que mucha gente se aleje de esta persona. ¿Y será que esto realmente de tener una preferencia así es un mal muy grande? Ahora, si miramos a la raza humana de una manera objetiva, desde el punto de vista donde si algún extraterrestre de otro planeta está analizando a los humanos, se observa a la raza humana, va a notar que hay hombres y que hay mujeres y para que la raza humana pueda seguir viva y procrearse adecuadamente, un hombre y una mujer tendrían que sentir atracción el uno hacia el otro y cuando estas dos personas hacen el amor se mezcla una parte del ADN del hombre y de la mujer y luego la mujer queda embarazada y eventualmente da a luz y así es como se hacen más humanos porque dos hombres ni dos mujeres no pueden crear un humano. Entonces vemos que mayormente los hombres sienten una atracción romántica y sexual por las mujeres y las mujeres también mayormente sienten una atracción romántica y sexual hacia los hombres y esto eventualmente causa a que se formen más humanos y familias y esto es visto como algo positivo porque si todos fueran homosexuales se acabaría la raza humana. Entonces la mayoría de los humanos sienten atracción hacia el sexo opuesto y hay evidencia biológica de que eso es lo correcto. Y cuando miramos esta lógica y observamos que esto causa a que la raza humana siga viva,
hace sentido. Entonces, si es algo fuera de lo normal, cuando un humano tiene preferencias homosexuales y esto sí lo hace diferente, pero ¿será que ser diferente de esta manera realmente es inmoral y es algo muy malo ser? Y muchos que tienen esta preferencia a veces se ponen a pensar que algo en ellos está mal y les da miedo poder expresar sus gustos porque tienen miedo de que sus familiares o amigos ya no les hablen y lastimosamente esto a veces pasa porque cuando vemos esto a un nivel humano, qué triste es que tu mamá o papá no quiera saber nada de ti y mucha gente homosexual entiende las consecuencias que pueden venir por aceptar quién son y a veces lo que muchos hacen es que ocultan lo que son y por un tiempo tienen parejas con el sexo opuesto y andan noviando porque piensan que esto va a corregir estos pensamientos que tienen y algunas personas especialmente en su adolescencia, que estaban dudando de sus preferencias al andar noviando, se dan cuenta que sí les gusta el sexo opuesto y ya no les entran este tipo de pensamientos homosexuales, pero hay personas que aún después de tener varias parejas y experiencias con el sexo opuesto, realmente no les gusta y siguen teniendo una preferencia gay o lesbiana. Y pienso que una persona tiene que aceptarse por como realmente es y entre más rápido una persona pueda aceptar quién es mucho mejor para ellos, porque ¿por qué vas a gastar el tiempo con alguien que realmente no amas y finges ser algo que no eres? Es más honesto salir del closet que crear una realidad donde sacrificas la felicidad tuya. Y hablar de este tema es muy controversial porque la gente rápidamente se enoja porque ya tienen un punto de vista sobre este tema, pero muchos tienen un punto de vista superficial y no entendemos este tema como deberíamos. Y tanto como los que sí y no apoyan la homosexualidad, como humanos tenemos que ser comprensivos y por falta de ser comprensivos hay personas que fingen ser de una manera y hay muchos hombres y mujeres que se casan con el sexo opuesto y hasta tienen hijos y duran así mucho tiempo hasta que un día aceptan lo que son y cuando le confiesan esto a la persona que es su pareja, sí los lastiman emocionalmente por esto que dicen, porque su pareja ahora se pregunta que por qué duró la relación tanto tiempo si no sentían algo verdadero y que las veces que hicieron el amor si no les gustaba por qué lo hacían y lo que tenemos que entender es que sí, a veces los humanos hacen cosas que no les gusta y fingen ser algo que no son y en una situación como la de este tema muchos tienen miedo de expresarse como realmente son, pero cuando por mucho tiempo tratan de ocultar lo que son, esto eventualmente causa a que un día ya no puedan contener esto, porque guardar esto causa a que se sientan tristes y que se depriman y esto los afecta y unos hasta se hacen daño a sí mismos y algunos hasta engañan por varios años a su pareja oficial a escondidas y andan con personas de su mismo sexo. Por eso digo que es mejor ser alguien honesto y verdadero con quien eres que en fingir algo que no eres, porque esto puede causar más problemas si te quedas callado. Y ponte a pensar en lo siguiente, hay personas que tienen una pareja que no los ama porque son realmente homosexual y hacen esto, estas personas, porque no quieren decepcionar a su mamá o papá o hermanos o amigos y tienen miedo a cómo van a reaccionar si públicamente dicen quién son. Y digo, se entiende lo que hacen, pero eso a la vez es horrible porque es una relación falsa donde no hay amor ni una atracción sexual verdadera. Ahora, imagínate que un día te confiese tu pareja que quiere terminar la relación contigo porque nunca te amó de una manera romántica ni encontró satisfacción sexual en la relación porque es homosexual y esta confesión haría sentir a cualquier persona sentirse mal o hasta romperle su corazón, pero este es el tipo de cosas que suceden cuando la gente no es honesta y vuelvo a repetir, la gente tiene que ser honesta para evitar problemas y claro, puede haber consecuencias donde hay personas que al tú públicamente declararte gay o lesbiana que ya no te quiera hablar, pero también siempre va a haber personas que te van a apoyar y puedes hacer nuevas amistades con personas que no te juzguen, porque cuando sales del closet esto no significa que ya nadie te va a querer hablar. Quizás públicamente dices quién eres y todos te aceptan por quién eres y a veces quizás sí vas a perder a amistades o a familiares, pero esto no es el fin del mundo porque siempre va a haber gente que pueda ocupar el lugar de esas personas que te rechazaron, pero si nunca dices quién eres, nunca vas a saber. Por eso hay que ser honesto y mucha gente religiosa o gente que no esté de acuerdo no puede o más bien no quiere entender que hay personas que realmente son gay o lesbianas y cuando miramos esta situación a un nivel humano podemos comprender por qué a veces las personas no salen del closet. Y pienso que cuando alguien está noviando, tiene una pareja, es bueno conocer a la persona para darte cuenta de que qué es lo que le gusta. Y cuando platicas de una manera más íntima con alguien que te interesa, te dicen quién son. Y yo, por ejemplo, cuando he platicado con personas que me gustan, llega un punto donde les pregunto, oye, ¿te gustan las mujeres o solamente los hombres? Y es normal hacer este tipo de preguntas ya cuando entres más en confianza. Y a veces este tema puede surgir de una manera chistosa y a veces porque
están teniendo una conversación profunda y seria, surge este tema. Y me acuerdo que a mí me gustaba una mujer, ella era un poco más grande que yo en edad, pero me gustaba y era cristiana. Y como muchos de ustedes saben, o si acaso no saben, porque no han visto mis videos, yo por mucho tiempo era cristiano y luego me alejé de la iglesia. El día de hoy aún creo en Dios, pero de una manera lógica y razonable fuera de la religión. Pero no me incomoda ir a las iglesias cristianas o tener amistades cristianas tampoco. Y esta mujer que me gustaba, la había conocido hace 2 años y ella me invitaba a su iglesia y ella y yo nos hicimos muy cercanos por un tiempo, y cuando salíamos platicábamos de muchos temas y de temas en relación a Dios de una manera profunda. Y cuando comenzamos a entrar más en confianza, ella me comenzó a contar cosas más íntimas de ella, y ella me contó de que cuando ella tenía 21 años que se besaba con mujeres en los bailes y que se alocaba, o sea, vivía una vida muy loca. Y me dijo que cuando comenzó a crecer su interés sexual, lo primero que hizo era ver contenido de adultos, pero le gustaba ver videos de lesbianas, y era esto para ella como una adicción. Entonces ella tenía un interés hacia las mujeres, pero después se arrimó más a la iglesia y cambió estos hábitos, pero yo notaba que ella tenía una dificultad para aceptar que aún le gustaban las mujeres. Y era muy obvio porque siempre que salíamos a cualquier lugar, no faltaba que ella dijera algo donde alababa la belleza de las mujeres de una manera exagerada. Siempre decía algo como: esa muchacha está muy bonita y esa mujer está muy hermosa, o ella tiene un cuerpazo, y hasta dijo que las mujeres tienen el poder de convertir a los gays en hombres que les gustan las mujeres, que porque las mujeres son muy bellas. Y digo, es normal que una mujer admire la belleza de otra mujer, y no sería fuera de lo normal si ella hubiera hecho comentarios así de vez en cuando, pero siempre que salíamos hacía estos comentarios. Y cuando me dijo que antes miraba videos de lesbianas y que se besaba con mujeres, hacía sentido por qué hacía estos comentarios hacia las mujeres. Y me contó también de una historia de una mujer muy bella que le llamaba la atención, pero que sabía que eso era malo, y me dijo que a veces el diablo se disfraza como ángel y que por eso mejor se alejó de esta mujer y se comenzó a dedicar más a la iglesia. Y ella tenía un interés hacia mí, porque me dijo, pero ese interés yo lo vi que era más porque ella quería estar públicamente en una relación tradicional, pero miraba yo que ella estaba teniendo una batalla interna con sus preferencias sexuales. Entonces ya cuando la fui conociendo más, yo entendí que si la consideraba a ella de una manera seria, me podía lastimar, porque mi preferencia en una pareja es una mujer heterosexual, o sea, una mujer que le gusten los hombres. No me sentiría yo a gusto vivir un romance y eventualmente casarme con una mujer que también le gusten las mujeres, porque desde mi punto de vista, ¿qué tal si un día me dice: quiero divorciarme de ti porque quiero andar con una mujer, o que me engañe con una mujer? Por eso digo, es importante conocer los gustos de una persona que te gusta o que andes conociendo, y tienes que buscar a alguien que vaya de acuerdo a lo que tú buscas. Y digo, hay personas que aceptan que su pareja sea bisexual, o sea, una persona a la cual le gustan los hombres y mujeres, porque quizás también son así. O a veces hay personas que en su juventud vivieron una vida muy alocada y ahora están en una edad donde buscan algo serio y encuentran a alguien igual que ellos y se entienden y terminan juntos. Y hay personas que no tienen experiencia en las relaciones y se juntan con alguien con mucha experiencia. Entonces hay de todo, pero cada quien tiene que ver su situación por lo que es y tomar la mejor decisión para ellos, porque en la vida vas a tener enfrente de ti ciertas personas y situaciones, y tienes que decidir qué vas a hacer con eso que está enfrente de ti, y tienes que ser de cierta manera inteligente, porque si tomas una mala decisión, esto puede tener resultados muy negativos para ti en el futuro. Entonces, cuando yo vi que esta mujer que me gustaba estaba teniendo dificultad para aceptar que le gustaban las mujeres y tenía un historial muy alocado, decidí no involucrarme con ella, ya que miraba que tenía un conflicto interno, porque era muy cristiana y estaba muy apegada a su fe y a su iglesia, y a la vez tenía gustos que iban en contra de su creencia. Y digo, yo la entendía, porque si aceptaba públicamente que le gustaban las mujeres o se juntaba con otra mujer, ¿qué iban a pensar de ella las personas de su iglesia y cómo la iban a tratar los líderes religiosos? Y si según en su creencia ser homosexual es malo, y si ella actuaba de esa manera, entonces estaría haciendo un mal, estaría pecando, y luego se tiene en mente en esta creencia que por estar pecando que puede ser condenado al infierno. Y una situación así es muy difícil vivir, especialmente cuando realmente tienes gustos así. Y si tu fe te dice que si realmente crees en esa fe en la que te involucras, que no deberías de ser de una cierta manera. Y yo la comprendía, no la juzgaba de una manera negativa, porque su situación estaba muy complicada. Y digo, ella era una mujer muy bella y me contaba cuántos hombres querían andar con ella, pero ellos no sabían que tenía un conflicto interno con sus gustos y su fe, por eso estaba soltera. Así que yo miré esto de ella y por eso no me involucré más con ella. Y yo no tengo ningún problema con que alguien sea gay o lesbiana. Yo he tenido amigos y amigas que cuando era niño jugaba
con ellos y después en su adolescencia salieron del closet y me acuerdo que cuando era adolescente les hablaba de una manera normal, ellos también me hablaban de una manera normal en la escuela o cuando nos juntábamos con el mismo grupo de amigos y he trabajado con personas que también tienen preferencias homosexuales y a veces cuando los compañeros de mi trabajo han hecho una fiesta o salimos a algún lado o ellos mismos hacen una fiesta, platico con ellos de una manera normal, hay un respeto, hay una amistad con estas personas, quizás no son mis amigos del alma, por decir, pero son conocidos con los cuales no tengo ningún problema convivir y pienso que hay que tratar a las personas con estas orientaciones sexuales con respeto, porque qué raro sería que automáticamente golpearas o comenzaras a insultar a alguien. Así, creo que es importante entender que en este mundo hay personas que van a ser diferentes a nosotros y no por eso vamos a odiar o querer dañar a estas personas. Y sí entiendo cuando las personas dicen que esto es pecado y que es un mal muy grande, pero si tuvieras que estar atrapado en un elevador con una persona pacífica y trabajadora con valores, pero es homosexual, o una persona que asesina a personas por placer, ¿cuál escogerías y cuál de estas dos personas es realmente mala? Y creo que es importante ver los detalles de cómo es una persona, porque si simplemente categorizas a alguien de una manera negativa por sus preferencias, entonces eso no está bien. Y digo, hay personas que caen mal, sea quien sea, por su personalidad y comportamientos, y eso es más válido que te caigan mal por esa razón que por simplemente odiar a alguien por tener ciertos gustos. Ahora, vamos a profundizar aún más. Y hay personas que no están de acuerdo de que se promueva esta idea de ser homosexual hacia los niños. Y yo entiendo este punto de vista y estoy de acuerdo. Creo que lógicamente los niños tienen que ser niños y no meterles estas ideas. Ya si un niño o niña tiene dudas sobre esto, lo adecuado es que le pregunte a su mamá o papá o la persona que está encargado de este niño. Y si un maestro o maestra mira que un niño se está comportando de una manera donde demuestra tales preferencias y si los otros niños se burlan de este niño o lo tratan mal, lo adecuado sería que se comunicara con sus padres o la persona que está encargado del niño para hablar sobre esto y recordarles también a los niños del salón que tienen que ser amables con los demás. Y si el niño quiere hablar con la maestra de esto o un adulto profesional de la escuela sobre este tema, un adulto tiene que ser capaz de no juzgarlo y ayudarlo dándole consejos de una manera adecuada, y creo que este tema sería más adecuado hablar con los estudiantes en las escuelas durante la preadolescencia y adolescencia, ya que también durante este tiempo en las escuelas se habla de la pubertad, porque durante esta época es cuando muchos comienzan a notar cambios en su cuerpo y algunos comienzan a salir del closet porque es cuando buscan un romance y comienzan a tener un interés sexual, porque es cuando empieza la transición a adultos por la pubertad. Y creo que no se debe de promover el homosexualismo de una manera donde tratan de convertir a las personas, pero debe de estar disponible buen consejo o quizás un grupo inclusivo para las personas que se sientan identificados con estos gustos. Pero ya en la preadolescencia o la adolescencia, que sería como 11, 12 años en adelante. Pero cuando son niños no es adecuado que se les hable de esto y a veces los niños demuestran este tipo de interés, pero después siguen jugando con los otros niños de una manera normal a las escondidas o fútbol o juegos de mesa. Pero cuando son niños, todavía estos chiquillos, hay muchos conceptos que no entienden y al pasar el tiempo esto puede cambiar porque ha habido niños que quizás demuestran ciertos manerismos o formas de hablar, por decir, sospechosos en el sentido que son gay. Y algunos niños, por ejemplo, juegan con muñecas o hay niñas que son muy deportivas y juegan con puros niños y muchos piensan que quizás van a crecer para ser homosexual o hasta pueden decir me gustan los niños o me gustan las niñas, porque a veces los niños dicen cosas así, pero cuando llegan a la adolescencia algunos no son homosexuales de ninguna manera y creo que es importante ser muy neutral cuando son niños, porque si se promociona la orientación sexual de una manera fuerte a una temprana edad, esto los puede confundir, porque imagínate que a los niños de 4 o 5 años que se les diga que es normal que les guste los niños y las niñas, al decirles esto puede causar una confusión tremenda porque pueden confundir a una amistad buena con que quizás que les gusta su amigo o amiga y esto puede causar incomodidad. Y algo que vemos es que desde niños los hombres y las mujeres se separan por voluntad propia. Los hombres se juntan con los hombres y las mujeres se juntan con las mujeres. Y no estoy diciendo que los hombres y las mujeres no conviven, porque claro que conviven el uno con el otro toda la vida, pero hay un entendimiento donde mayormente se entiende que hay una atracción entre los hombres y las mujeres y muchos encuentran comodidad con personas de su mismo sexo y hablan de cosas de la cual no hablarían con el sexo opuesto, y por eso vemos que existen tales cosas como noche de chicas o noche de chicos, donde a veces salen o se ponen a hacer algo
con las personas de su mismo sexo, que son vistos como una amistad, y vemos cosas también como hay baños de hombres y de mujeres, ya que ese es un lugar más íntimo y públicamente se separa por género, y esto se hace para ser adecuado, y desde niños todos podemos ver esto. Ahora, hay mucha gente que dice que las personas escogen ser gay, y digo, sí, creo que hay personas que deciden ser así, pero también creo que hay personas que nacen así, y hace esto lógicamente sentido, ya que hay varios factores que pueden causar a que una persona sea homosexual. Y hay personas que se hacen así porque son muy mañosas y por eso les comienza a gustar, y a veces convencen a otros para que les guste también, y hay historias muy terribles de personas que lastimosamente se aprovechan a veces de otros individuos y luego desde ahí en adelante los hicieron homosexual, y luego hay otros que nacen con estos gustos. Por ejemplo, se han hecho varias investigaciones que han explorado diferencias en la estructura cerebral entre personas homosexuales y heterosexuales sobre si alguien es gay o lesbiana, y algunos estudios han encontrado patrones en el cerebro que podrían estar relacionados con la orientación sexual de alguien. Por ejemplo, el hipotálamo es una región del cerebro que regula muchas funciones, incluyendo el comportamiento sexual, y un estudio del neurocientífico Simon Lavey en 1991 encontró que una parte del hipotálamo llamada INAH3 es más pequeña en hombres homosexuales y se parece más al tamaño que tienen las mujeres heterosexuales. Esto sugiere que hay una base biológica en la orientación sexual. También un estudio en la asimetría cerebral de Ivanka Savic y Per Lindstrom en el 2008 mostró que el cerebro de los hombres heterosexuales y las mujeres lesbianas tiene una ligera asimetría, donde el hemisferio derecho es un poco más grande que el izquierdo. En contraste, los hombres que son gays y las mujeres heterosexuales tienen cerebros más simétricos. Esto sugiere que la orientación sexual puede estar influenciada por diferencias en el desarrollo cerebral antes del nacimiento. También se ha investigado la conectividad cerebral y la amígdala, que está relacionada con las emociones y respuestas instintivas. También presenta diferencias. Estudios con resonancia magnética han mostrado que la forma en la que la amígdala se conecta con otras partes del cerebro varía según la orientación sexual, lo que puede influir en la atracción y las emociones asociadas. Estos estudios sugieren que la orientación sexual no es simplemente una elección, sino que está influenciada por el desarrollo del cerebro, la genética y factores hormonales en el útero. Y estos estudios que se hacen sugieren que en el embarazo es cuando suceden estas cosas. Entonces hay muchos factores involucrados por la cual alguien sea homosexual. Entonces, ¿es malo ser homosexual? Porque si naces biológicamente de una manera donde hace sentido de que por qué te atrae tu mismo sexo, ¿eso te hace una persona mala, o es más mala la persona que tomó la decisión donde mentalmente escogió y luego se hizo homosexual? Hay uno que esté pecando más que el otro, son igual de pecadores, y hay argumentos donde se dice que es normal tener estos gustos, que porque hasta los animales en la naturaleza demuestran estos comportamientos, y también está el argumento donde se dice que esto es normal, que porque muchas civilizaciones antiguas como los griegos y los romanos que tenían relaciones homosexuales abiertamente, y aunque la homosexualidad era algo que se hacía en las civilizaciones antiguas, los griegos, por ejemplo, tenían normas estrictas sobre los roles en la relación. Por ejemplo, era aceptable que un hombre mayor, un erastes, que tuviera una relación con un joven, un eromenos, pero se esperaba que el joven eventualmente se casara con una mujer y que tuviera hijos. Y se consideraba vergonzoso que un hombre adulto asumiera el rol pasivo en una relación homosexual. Y había una palabra que se usaba, kinaidos, un término despectivo para hombres que disfrutaban ser penetrados, podía ser motivo de burla. Y en la comedia antigua, especialmente en las obras de Aristófanes, se encuentran bromas sobre hombres afeminados o aquellos que no cumplían con los estándares de masculinidad de la época. Al igual que en Grecia, los romanos tenían reglas sobre quién podía asumir ciertos roles sexuales. Se esperaba que un ciudadano romano actuara como el activo en una relación, mientras que ser pasivo era visto como vergonzoso para un hombre libre. Había insultos comunes como sinaidos, que se usaba para ridiculizar a hombres considerados demasiado afeminados o sumisos en relaciones sexuales. A pesar de esto, varios emperadores romanos tenían amantes masculinos sin problema, lo que muestra que la burla era más común entre la gente común y en la sátira, pero no necesariamente una prohibición moral estricta. Y en Japón, en el periodo Edo, las relaciones homosexuales entre samuráis y jóvenes aprendices wakashudos eran aceptadas. Los hombres que se vestían o actuaban de manera femenina podían ser objeto de burla. Y en el teatro kabuki, los actores onagata, hombres que interpretaban papeles femeninos, eran respetados, pero también podían ser ridiculizados si se les percibía como demasiados femeninos en su vida diaria.
Y en la antigua China, aunque la homosexualidad era común en la aristocracia, existían insultos para hombres considerados demasiado afeminados o que no cumplían con sus deberes tradicionales de casarse y tener hijos. En el mundo islámico medieval, la poesía homoerótica era muy popular, pero los hombres que se comportaban de manera afeminada podían ser objeto de burla. Entonces, aunque de cierta manera se aceptaba la homosexualidad, se ridiculizaba y había burlas hacia los hombres que eran así o que actuaban muy afeminados, y parece ser que el sentido de humor que tenemos en estos tiempos modernos sobre este tema existía en ese tiempo también, y esto indica y comprueba que siempre se ha visto el homosexualismo como algo fuera de lo normal. Una cosa es respetar a las personas que son así, porque cada quien es como es, pero nunca vas a oír a una persona burlarse de un hombre que porque le gustan las mujeres, o que se burlen de una mujer porque le gustan los hombres, porque eso es normal. Y luego, cuando observamos lo que es el lesbianismo en estas antiguas civilizaciones, vemos que eran menos mencionadas. Por ejemplo, en Grecia las relaciones entre hombres eran más visibles y aceptadas que las relaciones entre mujeres, y en Roma, mientras que la homosexualidad masculina era aceptada dentro de ciertos límites, las relaciones entre mujeres eran menos mencionadas y a menudo vistas como irrelevantes o incluso ridiculizadas. Algunos escritores romanos como Ovidio y Marcial mencionaron el lesbianismo, pero generalmente en un tono burlesco o despectivo. En algunos casos, las relaciones entre mujeres fueron vistas con desconfianza porque desafiaban la estructura tradicional de género. Y en el antiguo Egipto, la sexualidad en general no estaba tan moralizada como en otras culturas posteriores. No hay registros explícitos de relaciones entre mujeres, pero tampoco parece haber evidencia de que fueran condenadas. Y la mitología egipcia muestra relaciones homoeróticas en algunos mitos, aunque más frecuentemente entre hombres. Y en la antigua China, la homosexualidad masculina tenía más registros, sobre todo en la corte imperial, pero las relaciones entre mujeres eran menos documentadas. Y en la dinastía Ming existían relatos sobre mujeres que formaban uniones emocionales y románticas con otras mujeres. Un término utilizado en la literatura para describir relaciones lésbicas era duishi, que se refería a parejas de mujeres que vivían juntas como compañeras de vida. Entonces, cuando oímos a la gente decir que las civilizaciones anteriores aceptaban la homosexualidad públicamente a brazos abiertos y que eran más comprensivos que hoy en día, nos damos cuenta que mayormente se respetaban los gustos de cada quien si eras así y si hacías cosas así, pero la gente aún se burlaba de la gente que era así y tenían ciertos prejuicios hacia una persona que tenía esos gustos. Entonces Dios mirará a la homosexualidad como algo malo y será esto un pecado muy grande, y si es malo ser así, entonces ¿por qué existe la posibilidad de ser así? Y la cosa es que vivimos en una realidad multidimensional donde hay de todo, y si somos lógicos y razonables, hace sentido que una mujer y que un hombre estén hechos para estar atraídos el uno hacia el otro, porque el hecho de que la mayoría de las personas están atraídas al sexo opuesto y que esto causa a que puedan crear más humanos es la evidencia de que así deben de ser las cosas. Y en un mundo o en una realidad sin defectos solamente existirían personas atraídas al sexo opuesto, pero vivimos en una realidad donde Dios permite de todo, permite el bien y el mal, y a la misma vez esto causa defectos. Por eso vemos que hay bebés que nacen deformes o tienen una enfermedad. Entonces existe la posibilidad de que las cosas no salgan bien, porque existe el mal, y vemos que en esta realidad hay leyes lógicas, y cuando observamos estas leyes podemos entender cómo funcionan, y cuando observamos que porque alguien tiene estas preferencias homosexuales hay varias razones, y una es que la ciencia sugiere que cuando una mujer está embarazada y se está desarrollando el bebé en su vientre, y que si algo está en desbalance puede causar un cambio en el bebé. Y el embarazo de una mujer es un tiempo muy delicado para las mujeres, porque tienes que comer de una manera saludable y estar en un ambiente donde emocionalmente no estés muy estresada, y tienes que cuidarte físicamente también, donde nada las lastime. Y a veces lo que pasa es que cuando una mujer embarazada no agarra las nutriciones que necesita o está estresada constantemente, esto puede causar un desbalance y el bebé sale diferente. Y a veces puede una mujer hacer todo bien en el embarazo y aún así el bebé puede salir diferente, quizás por algo muy mínimo que hizo, que le afectó sin darse cuenta, y a veces es algo que está en su ADN que causó esto. Por ejemplo, si hay un historial familiar donde las mujeres de una familia generación tras generación están en ambientes muy negativos y no comen bien, esto puede causar a que el bebé salga con algún defecto porque se ha pasado ADN debilitado por falta de nutrición, o quizás no se desarrolló algo bien en el bebé, y el cuerpo de la mujer
hace todo lo posible para que el bebé salga bien, pero a veces por falta de cuidado o malos hábitos, o a veces no tiene el dinero para comer lo que debería, o por estar en un ambiente negativo, el bebé de la mujer embarazada queda afectado y sale mal. Así que no sería fuera de lo normal decir que alguien puede nacer homosexual, porque si en la formación de un humano en el vientre hay un desbalance, esto puede causar a que salga diferente. Es como si estás actualizando tu computadora y luego la desconectas del internet y no termina de actualizarse. Esto significa que no se descargó toda la información necesaria que se debió de haber descargado. Y cuando miramos a los humanos, la evidencia es clara que todos deberían de estar atraídos al sexo opuesto, pero no todos lo son. Por ejemplo, hay bebés que nacen con una discapacidad o alguna enfermedad, o les falta una parte del cuerpo lastimosamente. El bebé sí debió de haber nacido saludable, pero algo sucedió en la formación de este bebé, la cual causó a que saliera así. Y hay varios factores que pudieron haber causado esto, y hay evidencia que biológicamente hay personas que son homosexuales o están inclinados a estar atraídos a su mismo sexo, y luego hay personas que quizás biológicamente no son homosexuales y nacieron de una manera balanceada, pero por alguna razón algo pasó en la vida de estas personas donde les entraron estos pensamientos o vivieron algo y luego tienen estas preferencias homosexuales que los consume y realmente se hacen así. Y digo, en esta vida hay de todo, donde hay personas que dicen que tenían gustos hacia su mismo sexo y luego dicen que ya no son así. Entonces no sería extraño que alguien biológicamente fuera, por decir, homosexual y que cambiara sus gustos a estar atraído al sexo opuesto, porque vivimos en una realidad donde hay de todo, y la homosexualidad, cuando observamos esto de una manera lógica, va en contra de la naturaleza humana, pero no es nuestro lugar odiar a otros humanos con estos gustos. Yo crecí en una cultura mexicana y en el norte de México ahí se vive un ambiente donde todos los vecinos se hablan y conoces a la gente de tu barrio, y desde niño entiendes que hay de todo porque saludas y platicas con todos los del barrio, y esto causa a que madures de una manera lógica, y siempre hay mucho chisme y todo se sabe y la gente sabe quién eres de tal manera donde dicen él es de esta manera y ella es así. Y desde niño entiendes el concepto de lo que es una persona gay. Quizás en otros países y en otras culturas a veces a los niños se les puede tapar ciertos aspectos de cómo es la vida real, pero yo crecí en un ambiente donde se sabe que es un homosexual desde niño, y esto no hace a que quieras ser así, simplemente entiendes que hay de todo en la vida. Y en la cultura mexicana también hay un cierto humor cómico sobre este tema, donde muchos gays y lesbianas entienden estos chistes que se hacen sobre ellos sin que se ofendan mayormente. Por eso esta persona famosa que se llama Wendy Guevara, que nació hombre pero es gay y se viste como mujer, sabe juguetear con este tema y no se ofende cuando hay personas que andan bromeando con ella o él sobre esto, porque es una persona que se crió de una manera donde entiende cómo es la cultura mexicana sobre este tema de los gays, y se mira que se lleva bien con todos y muchos se llevan bien con esta tal Wendy. Y creo que cuando creces en un ambiente donde desde niño no se tapa el sol con un dedo, simplemente entiendes la realidad de la vida, y eso realmente no afecta tu desarrollo, y mucha gente tiene miedo a que su descendencia salga homosexual. Y por eso no les gusta que públicamente que haya gente que demuestre estos gustos, que porque no quieren que se les meta esta idea a sus hijos de ser así. Y creo que lo lógico sería que las personas eduquen a sus hijos de que hay personas en la vida que van a ser diferentes, y no pienso que sea muy complicado decirles esto desde niños. Y hay personas que, aunque no tengan nada en contra de los gays y lesbianas, tienen miedo a que sus hijos salgan así, y se entiende este punto de vista. Y las personas que quieren ser papás o mamás y que no quieran que sus hijos salgan así, simplemente tienen que ser lo mejor posible que puedan ser, porque si la ciencia dice que un desbalance en el embarazo puede causar estas preferencias, entonces esto significa que tanto el hombre y la mujer que está considerando tener descendencia, que tienen que comer bien y ser muy saludables, y así cuando hagan el amor, el ADN de los dos va a estar en un estado muy saludable, y se tiene que cuidar bien y mantener a la mujer embarazada de una manera estable emocionalmente y saludable. Y cuando nazca su hijo o hija, crearlo con pensamientos positivos y con valores. Ese es el mejor consejo que se le puede dar a las personas que quieren que su descendencia salga de una manera, por decir, con preferencias normales, o en otras palabras, heterosexuales. Y digo, nunca sabes si alguien después en la vida pueda hacerse homosexual, porque hay varios factores que pueden contribuir a esto, pero es lo mejor que puede hacer un papá y una mamá que quiere a que sus hijos o hijas que salgan con preferencias normales. Y la naturaleza humana nos demuestra, junto con nuestro sentido común, que lo normal es estar atraído al sexo opuesto. Y es increíble cómo se puede notar cómo la
parte íntima del hombre queda en la parte íntima de la mujer, y vemos toda esta evidencia que apoya esto. Y a veces lo que pasa es que algo que fue diseñado para funcionar de una cierta manera también puede ser usado de otras maneras, y esto ha pasado con muchas cosas. Y los animales que demuestran estos comportamientos homosexuales, algunos están consumidos por las hormonas y la necesidad de tener sexo, y por eso hacen tales cosas. Y otros también, así como algunos humanos, pudieron haber nacido con una inclinación o pudieron haber desarrollado esta preferencia. Y hay varios factores por la cual salieron así, y Dios es el único que podría juzgarnos de una manera justa sobre esto, porque hay personas que dicen que ser gay es pecado, pero hay muchas otras cosas que también son pecados, y creo que son más horribles que el de ser gay, porque un asesino loco es un pecador más grande o alguien más malo que alguien que sea gay, porque alguien así acaba con la vida de inocentes en comparación a tener gustos donde muestras amor y atracción de una manera física hacia alguien de tu mismo sexo. Y nadie es perfecto, no hay ni una persona moralmente correcta ni perfecta al 100% en este mundo, y todos hemos pecado. Algunos se dejan consumir por el odio y la envidia y hacen maldades muy grandes, y otros roban, otros mienten, otros son muy egoístas y avariciosos, unos se aprovechan de los demás, otros son muy borrachos, otros tienen adicciones donde se dañan ellos mismos. ¿Tú crees que alguien es peor por ser gay, aunque sea alguien muy adecuado y respetuoso y trabajador, en comparación a alguien que toda su vida se dedicó a robarle a la gente? Y si dos personas así se murieran ese mismo día, ¿cómo crees que Dios los juzgaría? ¿Tú crees que Dios consideraría al ratero más justo que al homosexual simplemente porque no es gay? Y ponte a pensar en esto: si tú amenazas la vida de una persona para que te dé su dinero, o te metes a las casas de las personas para robarles los lujos que tienen, tú no sabes los problemas que tenga una persona a la cual le robas. Quizás por robarle su dinero ahora no tiene cómo hacer sus pagos o darle de comer a su familia. Esto puede causar quizás a que pierda su casa, o que pase hambre su familia, o que pierda el carro, o que se le corte la luz o el agua. Tú no sabes el esfuerzo que le cuesta a alguien para tener los lujos que tienen, o quizás le robaste algo con valor sentimental que le dejó su mamá, que no tiene precio. Entonces un ratero puede hacer sufrir a alguien de muchas maneras. Y ahora compara un homosexual que hace el amor y le demuestra cariño a las personas de su mismo sexo, pero no le hace daño a nadie ni le causa problemas. Quizás sí esté pecando y esté haciendo un mal, pero yo diría lógicamente, al mirar la vida de estas dos personas, que el homosexual es más bueno que el ratero. Y claro, el ratero pudo haber tenido sus razones por la cual hace cosas así, pero hay alternativas para no hacerle daño a los demás. Y creo que tenemos que ser respetuosos con los homosexuales, y si no te cae alguien que sea gay o lesbiana, está bien, no tiene que caerte bien todo el mundo, pero ser respetable con personas que son así, que puedas tener en tu trabajo, o en tu familia, o en tu grupo de amigos. Porque ¿por qué dejarte consumir por sentimientos negativos de odio sin razón lógica? Ya si alguien gay o lesbiana le hizo daño a tus hijos, o a un familiar, o una amistad tuya, o te está dañando a ti, hace sentido que sientas un coraje hacia alguien así, pero mientras no le falten el respeto y no le hagan daño a las personas cercanas a ti y a tu persona, no hay razón para odiar, porque hay de todo en esta vida. Entonces, en conclusión, ser homosexual sí va en contra de la naturaleza humana, y esto hace a una persona así diferente, pero no por esa razón esa persona sea mala, porque esa característica de alguien no es suficiente para categorizar a alguien como que sea de lo peor, aunque esté pecando por hacer eso. Y solamente Dios, porque sabe por qué alguien es así, podría juzgar a alguien de una manera justa. Me gustaría saber qué piensan del tema. Dejen un comentario para leerlo, muéstrenle cariño al video y denle un me gusta, y suscríbanse a mi canal para más contenido. Nos vemos en el próximo tema. Gracias por escucharme y que tengan todos un excelente día. Adiós.